sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Hay un río de gloria, hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi sacia nuestras almas hoy. Hay un río disponible para todos. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma, sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Si hay algún corazón seco, sacia mi alma de tu. Si hay un corazón necesitado, hay un río de gloria, hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor, mi Señor. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Tú sacias mi corazón, Señor. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Hay un río. Señor, toca cada vida, cada corazón. Trae vida. Trae vida, trae vida. En el nombre de Jesús. Sacia mi alma de presencia, mi Señor. De tu presencia, mi Señor. Gracias por ese río. Él te está invitando a que puedas meterte en ese río, en el río de su presencia, en el río de su presencia. Hay un río de gloria, río de vida para mí. Sacia mi alma de tu presencia.
sácianos del bien de tu boca. Señor, sácianos esta noche de tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Sacia mi alma de tu presencia, mi Señor. Señor, vamos a abrir tu palabra, te pedimos que nos hables esta noche en el nombre de Jesús. Amén, amén. Vamos todos por favor al libro de Mateo, capítulo 4. Mientras todos buscan ahí Mateo 4, saludamos a Aileen. Aileen, no sé por dónde está Aileen. A Astrid, también a Priscila y a Jesús que nos visitan. Todos sean bienvenidos. Bienvenidos a la casa del Señor. ¿Saben? Lo cantábamos antes, hay lugar en la casa de Dios para todos nosotros. ¿Se acuerdan la parábola? Bueno, no sé si Aileen, Astrid conocen. Hay una parábola, una historia bíblica muy famosa, la del hijo pródigo. O me acuerdo una vez la pastora habló de esa parábola y decía la parábola del padre amoroso. Hay un padre que está en los cielos, que tiene bendición para nosotros, que nos espera, que quiere cambiar nuestras vidas. Yo no sé cuántos, quizás la mayoría de los que están en ese lugar ya han dado ese paso de fe, han creído en Jesús. El Señor ha hecho tantas cosas con nosotros, así que queremos animarlos a todos a creer en Jesús. Dice la Biblia que todo el que en Él cree no será avergonzado. Todos aquellos que en Él creen, que confían en Dios, serán bendecidos, no serán nunca. Me gusta Joel capítulo 2, lo asegura varias veces: mi pueblo nunca más será avergonzado. Y a veces la experiencia que muchas veces tenemos, la historia, la pobreza, la ruina, historias familiares que causan vergüenza, pero el Señor viene a cambiar toda nuestra historia. Así que oramos. Ese día martes a las 20 horas tenemos un discipulado especial para todos. Se llama Caminando con Jesús. Es hermoso ese discipulado. Ya pronto se vienen los bautismos, calculamos en un mes. Ya vamos a ver cómo nos organizamos para hacer bautismo. Así que todos, bueno, seguramente después los hermanos se contactarán con ustedes. Mateo capítulo 4. Yo no sé cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Hay un fuerte ataque en muchos lugares de la sociedad queriendo sacar este pensamiento de nosotros. Hay muchos que tratan de buscar la forma de demostrar de que la Biblia no es la palabra de Dios. Hay un grupo muy grande, especialmente en Estados Unidos, que hacen evangelismo. Y me gusta, usted lo pueden encontrar en YouTube. Algunos se llama Aguas Vivientes y el otro no me acuerdo, es el mismo grupo. Y hacen evangelismo en las calles, pero hay unos videos muy tremendos donde hacen evangelismo en las universidades. Especialmente se meten en los lugares de ateísmo. Y la conclusión a la que hacen llegar a los ateos es que es más fácil creer en la palabra de Dios que creer en todas las historias de ellos. La Biblia es la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice que es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Los discípulos que iban con Jesús, dice que cuando Jesús le hablaba, ¿se acuerdan? Ardía el corazón. Es impactante lo que sucede cuando somos expuestos. Me gusta el Salmo 119, creo que el 105 dice: la exposición de tus palabras alumbra. No es un libro religioso, no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios. Y si de redarguir hablamos, que le mencioné recién, es convertir el argumento contra el que lo hace. Veníamos con argumentos para no hacer la voluntad de Dios. Teníamos argumentos para transgredir los mandamientos, etcétera. Pero cuando leemos la palabra un día o alguien nos compartió la palabra,
el canchero, el fuerte, el que tenía sus bases tan firmes para ponerse firme en ese fundamento, de repente, lágrimas, quebrantos. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo iba con cartas para meter preso a los cristianos. Acababa de venir a apedrear a Esteban hasta que se encontró con Jesús. Es impresionante el impacto de la palabra. La Biblia es la palabra de Dios. Y quiero mostrarles que ni siquiera el diablo, lamentablemente no nosotros, muchos de nosotros a veces no, pero ni siquiera el diablo es capaz de negarlo. Dice Mateo capítulo 4, tenemos ahí la tentación de Jesús. Voy a leer solamente una parte. Están todos ahí, Mateo capítulo 4, versículo, tuvo Jesús hambre, versículo 2, después de 40 días de ayuno, versículo 3, vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió, Jesús respondió y dijo: escrito está. Diga por favor conmigo: escrito está. Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Una y otra vez, ahí nomás, ante las tentaciones del diablo, ¿qué respondía Jesús? Escrito está. Ni siquiera el diablo se atrevió a cuestionar las palabras escritas, porque las palabras escritas son eternas. Las palabras de la Biblia no solamente vinieron a la mente o el corazón de los profetas en cierto momento, eran previas, son eternas. Dice la Biblia, que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice también que el cielo y la tierra pasará, pero sus palabras no pasarán. Lo que Dios habló se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Las promesas, vimos hace 2 semanas, son sí y amén. O sea, no es tal vez, no es quizás, no es sí y no, es sí y amén, se van a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Sí y amén. Decirle al que está al lado tuyo: son sí y amén. Son sí y amén, pero a veces lamentablemente muchos se atreven en la iglesia a cuestionar ciertos mandamientos, ciertas palabras, y es solo una puerta para cuestionar quizás otras cosas, para desobedecer otras palabras. El diablo siempre ahí astuto, queriendo hacernos transgredir. Pero note que ni siquiera el diablo cuestionó las palabras de Jesús. Se fue calladito la boca. En otras ocasiones, cuando Jesús hablaba, los demonios salían huyendo, porque las palabras de Dios son muy poderosas. La palabra del Señor, por la palabra, dice, tenemos el relato en Juan 1, tenemos las palabras allí introductorias en Juan 1, pero también tenemos el relato en el capítulo 1 de Génesis. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Él era el verbo de Dios, el que habló y las cosas se hicieron. Ahora, hermanos, estaba leyendo esta semana, me impactó. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, tenemos 432 profecías acerca de Jesús. Antiguo Testamento es desde el Génesis hasta Malaquías. ¿Tienen toda la Biblia? ¿Sí? Si no, como dice Marcos Witt, se ponen al lado de un cristiano y que el cristiano ahí le comparta y usted pueda leer. 432 profecías acerca de Jesús. Estamos hablando de profecías de 400 y pico de años, 500, 600, 1600 años antes de que Jesús naciera, antes de que Jesús sea engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Fueron dictadas, habladas por Dios, las 432 profecías, hermano. Algún día sería muy largo el estudio bíblico. Las 432 promesas de Dios, profecías, se cumplieron con cada detalle. Miqueas 5, el niño nacido de una virgen, y tantas de Isaías y los profetas, y del Génesis, primera hojita, el Éxodo.
cada una de las profecías que Dios habló acerca del nacimiento de Jesús, de cómo iba a ser engendrado, de su nacimiento, de cuestiones nacionales, de los acontecimientos del día de su nacimiento y a posterior, lo de los reyes, lo de la persecución, la mortandad de los niños, el Jesús en Egipto, el Jesús regresando en Galilea, en Nazaret, etc. El ministerio de Jesús, la unción de Jesús, la muerte de Jesús, detalles de la barba, detalles de sus ropas, detalle de cada parte del juicio injusto, de su muerte, de su resurrección. Las 432 palabras se cumplieron. Yo no sé cuántos acá creen de que las palabras para nuestras vidas también se van a cumplir. Todas se van a cumplir, y hay más de otras 700 en la Biblia que todas se cumplieron. ¿Cómo un hombre, cómo la mente de un hombre puede llegar a ver lo que iba a suceder con no sé cuántas generaciones después? Es solo el soplo de Dios, la palabra de Dios, que tiene el poder, y la palabra de Dios, hermanos, permanece para siempre. Jesús dijo en Juan 10:35 que su palabra no será quebrantada. Quiero especialmente esta noche de que todos comprendamos el poder de las palabras de Jesús, los efectos de la palabra en nuestra vida, y que por supuesto toda la iglesia se transforme en gente apasionada por la Biblia. Estoy seguro que la pasión de muchos es hasta la última hora en la cama. No sé a cuánto se le ha caído el teléfono en la frente, en la nariz, mirando hasta el último segundo, hasta tus últimas fuerzas, Instagram, Facebook, TikTok. Estaba escuchando a un hombre de Dios impresionante, hace 4 años, estaba en Netflix, y escuchó al Espíritu Santo que le dijo: salir de la suscripción, o algo así como sería. Que anule la suscripción, lo escuchó bien claro, anular la suscripción. Al otro día le dijo que estudie hebreo, y hace poco terminó. Después de 4 años aprendió a leer y hablar hebreo. Y estamos en tiempos muy difíciles, hermanos. Dice la palabra: aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Chocolate por la noticia. ¿Cuántos saben que los días son malos? Muy malos. Entonces es necesario que la iglesia entienda, hermanos, la importancia de la palabra de Dios, la importancia de escudriñar la palabra, de leer la palabra. Josué capítulo 1, tenemos ahí esto que le estoy diciendo, pero de modo imperativo. Imperativo es mandato, no es opcional. Es una palabra seguramente muy, muy conocida por la mayoría. Voy a leer solamente el versículo 8. Nunca, es nunca, ni el lunes, ni el martes, ni el día miércoles con tantas tareas y responsabilidades, ni el día que estés cansado, ni el día que te quede dormido, ni el día que no puedas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día, ¿cuántos se lo saben de memoria? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quieren eso? Que todo les salga bien. Muchas versiones dice: tendrás éxito en todo lo que emprendas. Quizás no estés familiarizado o no estemos familiarizados con el éxito. Hermano, quiero que entiendas, cuando ames la palabra y vayas a la palabra, vas a ser un hombre exitoso, vas a ser una mujer exitosa. Y hago un paréntesis acá, algo que hemos hablado muchas veces, porque estamos frente a un gran problema. No me levanten la mano, pero creo que gran parte acá han sido muy malos estudiantes. Muy malos estudiantes, me incluyo, pésimo estudiante. ¿Cuántos abandonaron el estudio?
había que estudiar 3 hojitas para la prueba. La profesora no te quería. Algunos dicen, no, a mí no me quiere la profesora. Solo, ¿saben que estuvimos una vez con la pastora hablando con los dueños de un hotel que enviaban a sus hijos, bueno, lo mandaban acá, a Argentina y otros Estados Unidos para estudiar? Porque el nivel ahí en Colombia sale más caro hacerlo estudiar ahí que mandarlos acá a Argentina o mandarlos a Estados Unidos y pagar alquileres, pasajes, etcétera, ese desprenderse de los hijos y no verlos por largas temporadas. Y nosotros hemos hablado a veces con gente, no, porque Rosario, como diciendo, es peligroso, es cómo llegar. Y tenemos nuestro sistema educativo, a pesar de tener muchas falencias, es gratuito y es para todos. Así que tenemos un problema, no nos gusta leer, no tenemos grandes bibliotecas, no hacemos inversiones en libros, no estamos como en esas películas que usted ve ahí tomando una copa de vino, unos traguitos y leyendo el libro. ¿Ha visto esa imagen alguna vez en la casa? O saque la copa de vino para el que no toma, leyendo un libro. O yendo al shopping, pero comprar libros. Y así que tenemos un problema. Yo recuerdo, estuvimos en un congreso donde vino un pastor de Estados Unidos y él estaba sorprendido al ver los latinos arriba del avión dormidos o escuchando música o mirando una película. Y estaba leyendo a la vez un pastor también muy conocido, un libro de él, y también estaba sorprendido, no puede creer, así que le da trabajo a los latinos arriba del avión porque no aprovechan, dice, no podía creer que no tuvieran nada para hacer. Y somos por lo general bastante, le esquivamos a la lectura, al estudio. Este pastor que vino acá hablaba de la falta de proyectos, de propósitos, de que vivimos al día. Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Venimos a la iglesia y seguimos exactamente igual. Ajenos a las promesas, lejos de las promesas. ¿Por qué? Porque no nos gusta leer, porque no leemos la Biblia. Estaba leyendo algunas estadísticas que más del 90% de la iglesia, el único momento que lee la Biblia es aquí en la reunión. Apenas algunos la traen encima, así que el único momento en que la leen es aquí unos versículos salteados. Encima, como no la conocen, cuando leímos todavía no lo encontraron, así que ni siquiera leen la palabra. Hermanos, quiero que todos entiendan, la palabra de Dios es nuestro alimento diario. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Usted no es solo un cuerpo, usted tiene espíritu. Y si tu espíritu no está alimentado, usted va a vivir una vida de derrota. Usted no va a vivir esa vida, al menos así bien claro lo dice, que cuando nosotros leemos la palabra de día y de noche, vamos, diga conmigo, día y noche, y meditamos y estamos pensando en la palabra que Dios nos habló, en cómo la vamos a obedecer, cómo vamos a guardar esa palabra, cómo la vamos a poner en práctica. Entonces, si usted no lo hace, usted no tendrá éxito, a usted no le irá bien en ningún camino. Acá la promesa es para los que leen, los que meditan en la Biblia de día y de noche. A ellos el Señor va a hacer que todo le vaya bien. Tenemos algunos mandamientos también en Deuteronomio 6, que es un mandamiento, enseñarles a nuestros hijos por el camino, al acostarnos, a levantarnos cuando estemos con ellos, aprovechando el momento para... Toma. Lo primero que hace la mayoría de los niños de la iglesia es entrar a un lugar y pedir la clave de Wi-Fi. Estaba leyendo un informe, las endorfinas, hay hormonas muy poderosas que entran en funcionamiento en el cerebro de los niños cuando están ahí mirando esos videos que están como robot, pierden capacidades cognitivas, son chicos que van a tener problemas en la escuela, en el colegio, problemas para relacionarse, niños que no miran a los ojos, que no hablan, un desapego enorme de los padres, etcétera, etcétera. Así que no sé qué será. Bueno, hermanos, acá tenemos unas promesas de Dios muy grandes que si nosotros las hacemos sabemos que nos va a ir bien, porque la palabra de Dios es vida
para nosotros la palabra de Dios no será quebrantada. Dice el Salmo 1, bienaventurados, dichosos, felices, ¿quiénes? Los que conocen la palabra, los que leen la palabra, los que guardan la palabra, serán como árboles plantados junto a corrientes de aguas que dan fruto en todo tiempo y que su hoja no cae. ¿Quiénes van a estar fructíferos siempre? Los que aman la palabra, los que guardan la palabra, los que leen las palabras. En Apocalipsis capítulo 1 también dice bienaventurados, felices, los que leen, oyen y obedecen las palabras de esta escritura. Entonces, hermanos, yo quiero convencerlos hoy que leer la Biblia te conviene. Leer la Biblia te conviene. Dice 1 Tesalonicenses 2:13 que la palabra de Dios actúa en el creyente. El otro día contratamos a alguien para que me pinte la pileta. Hizo desastre, así que suspendimos el trabajo y dije, lo voy a hacer yo. Me chorrié un ácido para despintarla y le decía a Caro, cada 2 o 3 horas parece como si me ponen un encendedor en la pierna, en los lugares. El ácido, hay algunos ácidos que comen. Hay el otro que dice que es blanco, que a veces se usa en la casa, que es muy corrosivo. Hay que algún nombre me ayude. Soda cáustica. Sigue actuando, sigue penetrando ahí. Todavía tengo la marca y me siento el fuego ahí en el nudillo cada 2 por 3. La palabra de Dios actúa. Usted la lee la palabra y la palabra está limpiando el corazón. Dice el apóstol Pablo que el libro de Hebreos dice que la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu y los tuétanos. Hermanos, cuando leemos la palabra, cuando transmitimos la palabra de Dios a nuestros hijos, la palabra de Dios está actuando en el corazón de ellos, está actuando en nuestro corazón. ¿Cuántos creen en eso? La palabra de Dios va limpiando, hay fortalezas mentales, hay estructuras mentales, hay paradigmas en la mente nuestra, en la mente de nuestros padres, las hubo, y están en la nuestra y en la de nuestros hijos, la influencia del mundo con sus pensamientos. La única manera de permanecer y ver la bendición de Dios es permitiéndole a la palabra de Dios actuar. Y no sucede por osmos, y no sucede por un milagro. La palabra de Dios actúa, por supuesto, cuando la leemos. Cuando leemos la palabra, cuando le dedicamos tiempo a la lectura bíblica. Hermanos, no sé si será para algunos un desafío cancelar su suscripción en Netflix o cerrar la cuenta en Facebook o Instagram o TikTok o aflojarle un poco a WhatsApp, a la televisión, a novelas, a series. Pero hermanos, pongan en la balanza qué cosas son las que te convienen en estos tiempos tan malos y qué no te conviene. Hermanos, escrito está, la palabra de Dios actúa, la palabra es esa espada que penetra hasta partir el alma, el espíritu. Dios está obrando. Hermanos, hay poderosas promesas de Dios ya que están para nosotros, que solamente comienzan a funcionar, que solamente las vamos a ver en todo su esplendor cuando nosotros vayamos a la Biblia. Tenemos que leer la palabra de Dios. La Biblia dice ahí también Mateo 5, 17 y 18 que ni una coma, ni una jota, la jota es la letra más pequeña, un punto. La coma, quizás el tilde, símbolos tan pequeños en nuestro vocabulario, en nuestros textos ahí. Ni uno de ellos pasará. No solamente ninguno de ellos pasará, dice, ay del que lo quite. Estaba leyendo hoy un punto en el hebreo, a la palabra que no es el punto en la I como nosotros.
En ciertas palabras se le pone un punto y es muy importante. Por ejemplo, caballo. Si tiene un punto, quiere decir que el caballo es del protagonista de esa historia. Si el punto está sobre Dios, está hablando de que ese Dios es el Dios de, por ejemplo, Abraham, el Dios de Isaac o el Dios de Jacob. No es solo un Dios como algunos tienen, como los dioses de las naciones, es el Dios de ellos. Así que es muy importante, hermanos, que la iglesia conozca la palabra, porque en este tiempo lamentablemente hay muchos que han torcido la palabra de Dios, han desvirtuado la palabra de Dios, se han desviado de la palabra de Dios. Y lamentablemente así le está yendo a nuestra nación. Es tiempo de volver a la palabra, de volver nuestras familias a la palabra de Dios. Dice las Escrituras que no transgredamos los linderos antiguos. ¿Saben qué es un lindero? Es un límite, como un tapial, un muro. Y lamentablemente esto pasa con quienes no conocen las Escrituras. El que no conoce la Escritura lo pueden llevar más allá. Está transgrediendo la palabra de Dios todo el tiempo y no lo sabe. Y se encuentra en peligro, se encuentra bajo maldiciones, afectado de males, retrocediendo, no avanzando, no viendo bendición, ni teniendo éxito, ni conquistando, porque no conoce la palabra de Dios. Entonces la iglesia, hermanos, en este tiempo donde a lo malo se llama bueno y a lo bueno malo, donde todo está torcido, donde, por ejemplo, recién mencioné lo del celular y estoy seguro que la mayoría de la casa lo del celular no interesa. Porque lo que querés es un rato de tranquilidad, ¿no, hermanos? Tenemos que ser muy sabios en este tiempo. Tenemos que ser muy cuidadosos porque hay cosas que dañan mucho y lo sabemos y no sé qué hacemos con la información. Es tiempo de que la iglesia obedezca la palabra. Quiero leerles Pedro, 2 de Pedro 1:20. 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo esto, quiero mostrarles que toda la Biblia es la palabra de Dios. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo que el apóstol Pedro está diciendo, todos los profetas del Antiguo Testamento, todos hablaron inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen a eso? Todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. No fue de interpretación privada, no fue un consejo de hombres, no fue casualidad. Todo lo que allí escribieron, todo fue inspirado por Dios. Das vuelta a la hojita, 2 de Pedro 3, 1 y 2. Segunda de Pedro, capítulo 3. No solo todo el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Perdón, no es segunda, espérenme un segundo. Primera, hacia atrás era. 1 de Pedro, capítulo 3. Asimismo vos, no, tampoco. Bueno, 3:2. Sí, ahí está. Discúlpeme, 2 de Pedro 3:2. Dice, así que tengáis, perdón, escribí mal, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Ahora nos está confirmando otra vez que no solamente todas las profecías fueron inspiradas por Dios, sino también los evangelios. ¿Quién habló? ¿Quién es el protagonista de los evangelios? Bueno, ahí lo dice nuestro Señor y Salvador. ¿Se acuerdan? Jesús dijo que Él nada dijo que no haya sido dictado por su Padre.
entonces todo el Antiguo Testamento, los evangelios fueron inspirados por el Espíritu Santo, perdón. Y en el capítulo 3 también, versículo 15, dice versículo 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor y Salvador, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Todas las profecías inspiradas por Dios, los evangelios inspirados por Dios, las cartas del apóstol Pablo, Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, vamos, ayúdeme, Tesalonicenses, Tito, Filemón, todas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Toda la Biblia entonces es inspirada por Dios, no es de interpretación de hombres, no fue escrita por voluntad de hombres. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Hermanos, la Biblia, como alguna vez hemos hablado, usted compra un celular, un electrodoméstico y adentro tiene un librito. Yo no sé cuántos se toman el trabajo de leer ese librito. Es el manual de instrucción. A veces descubrimos cosas con el tiempo o nos las enseña otro porque no leímos el manual. ¿Qué problema cuando te sacan la batería del auto y se te pone el código, hay que agarrar el manual y te da una bronca? ¿Por qué no? Y hay que agarrar el manual. Y la Biblia es el manual para el perfecto funcionamiento del hombre, no del cristiano, del ser humano, de la familia. La Biblia es la palabra de Dios y es necesaria para nosotros. El libro de Salmo 12 dice que la palabra es purificada 7 veces. La palabra de Dios es pura para nosotros. La palabra de Dios para nosotros es una bendición. Quiero rápidamente nombrarles algunos salmos importantísimos y luego una advertencia. El Salmo 119, versículo 32 dice: por el camino de tus mandamientos correré. Entonces la palabra es un camino hacia la bendición. 119:45, andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La palabra de Dios entonces es libertad para nosotros. El que lee la palabra ya no estará más atado, no estará más en esclavitud, será libre. Estas bendiciones, versículo 56 del Salmo 119, estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. Entonces leer la palabra es una bendición, trae bendición. 119:70, en tu ley me he regocijado. Se alegraba al estudiar la palabra, al leer la palabra, el cumplir la palabra trajo alegría al corazón del salmista. La palabra es una fuente de inteligencia. ¿Cuántos burritos hay acá? ¿Cuántos que le cuesta? 8 por 7. Vamos, ¿alguno más? Bueno, la palabra de Dios es fuente de inteligencia. El 104 dice: de tus mandamientos he adquirido inteligencia. ¿Han leído los proverbios? Hacen entender al muchacho. La palabra de Dios es fuente de toda inteligencia. Para nosotros es luz. Famoso Salmo 119, 105. La palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. Usted no andará a tientas o a oscuras sin saber o en peligro, porque la palabra de Dios va a ser una lámpara en tu camino, te va a indicar el camino correcto y te va a ir bien. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El 130, sigo en el Salmo 119, es larguísimo. Convierte el alma. Dice: la ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces, hermanos, yo no sé si ven los efectos de la palabra. Vas a ser inteligente, vas a ser sabio, no vas a andar metiendo la pata.
vas a ser feliz, bendecido, dichoso, prosperado. ¿Cuándo? Obviamente cuando la leas. Cuando la leas. No es mi palabra, Jeremías 23, 29, no es mi palabra como fuego, como martillo que quebranta la piedra. Hermano, la palabra de Dios es fuego purificador. Estamos hablando de la lectura inspirada por Dios, la lectura de la Biblia con la ayuda del Espíritu Santo es una lectura, una historia a veces que ya leíste, que ya conoces de memoria, pero cuando la volvés a leer, hay algo que comienza a suceder en el corazón. ¿Por qué? Porque la palabra es como fuego. ¿Cuántos han sentido el fuego de Dios mientras leen la palabra? Es impresionante. Es impresionante lo que ocurre cuando estamos leyendo la palabra. Porque la palabra de Dios es espíritu, es como fuego. Es como martillo que quebranta la piedra. Hace poco hablamos con nuestro pastor de un problema en la iglesia y me dijo, seguí insistiendo, seguí predicándolo, porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Y a veces golpeamos y alguna vez a alguien le va a entrar. Esa dureza se va a quebrantar. Tenemos que seguir predicando. No se cansen de seguir diciendo las cosas a sus hijos, especialmente si es la palabra de Dios, porque la palabra es como un martillo que quebranta la piedra. Es adicto, no digo los hijos, quien sea, compañero de trabajo, el que sea, siga predicando la palabra, porque aunque parezca un duro, que no quiere saber nada, que se resiste, se burla, siga golpeando, porque la palabra de Dios va a quebrantar ese corazón duro. Hermanos, les dije una advertencia antes de terminar. Oseas 4:6, mi pueblo fue, ¿alguno se lo sabe? Destruido. Decirle al que está al lado tuyo, destruido. Mi pueblo, bueno, usted sabe la historia. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el consejo y te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El lugar de protección, de bendición, el lugar de bendición para 1000 generaciones. ¿Saben lo tremendo? Para 1000 generaciones de los que guardan y obedecen. No, esto al revés. Cuando abandonás la palabra, cuando no te instruís en la palabra, cuando no conocés, no te preocupa memorizar. Yo, hermano, voy a decir un testimonio. Creo que de los 9 años toco el teclado en la iglesia. Alguno dirá, todavía no aprendiste nada. Pero de los 9 años, pero creo que 16, 17 años estamos sirviendo en la escuela bíblica. Y me acuerdo que con Paula éramos maestros de un grupo de niños, no me acuerdo qué edad, 11 a 13 años, quizás menor, no me acuerdo ahora. Y siempre en la escuelita bíblica se les da una tarea, se habla de una clase, un versículo que tienen que aprender de memoria. Había niños que jamás se supieron el versículo de memoria, jamás. No encontraban nunca un versículo en la Biblia. Otros sí, otros lo encontraban rápidamente. Otros siempre venían con el versículo de memoria. ¿Saben? Los que no lo hacían no están más. Es triste lo que estoy diciendo, muy triste. Es verdaderamente doloroso el saber de que hay gente, lamentablemente, padres que no hicieron lo que tenían que hacer, no instruyeron. Por ejemplo, Vicky, me acuerdo de la Vicky chiquitita. Instruidos en el camino del Señor, que dice la palabra, cuando fueren viejos, no se apartarán de Él. No, mi pueblo ahora al revés, fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, usted quiere ser destruido y no por casualidad. Estamos hablando de tener a Dios en la vereda de enfrente y permitiendo ya que el diablo haga con tu vida lo que él quiera.
Israel fue destruido. Se lo advirtió cantidad de veces Jeremías y otros profetas. Nunca le hicieron caso. Fueron literalmente destruidos. El país fue destruido. El templo, los muros de Jerusalén, todo el país fue destruido, casi aniquilado, casi desaparece del mapa Israel. Solamente un grupo de los de Judá y algunos otros que pudieron escapar subsistieron. La mayoría del país fue destruido por el rey Nabucodonosor y algunos otros que vinieron, y en realidad sucedió esto varias veces. ¿Por qué? ¿Por qué mi pueblo fue destruido? Porque le faltó el conocimiento. Hermano, no estoy hablando de religión, estoy hablando de que si no guardas la palabra, si no lees la palabra, si no estudias la palabra, si no le dedicas tiempo, también te va a ir mal. Estoy seguro, o quizás 90% seguro, que si no le dedicas tiempo a la palabra, es muy probable que no llegues al cielo. Es muy probable que te pierdas, que pierdas la salvación. Por eso dice el apóstol, cuida tu salvación con temor y temblor. Hermano, la salvación tan grande, como dicen las Escrituras, tan grande que Dios nos ha dado, la tienes que cuidar. La tienes que cuidar. ¿Cómo vas a cuidar tu salvación? ¿Cómo vas a prepararte para tu encuentro con Cristo? Que acuérdense, hablé de 432 veces anunciaciones de Jesús, primera venida. 8 veces más está la segunda venida. Así que 8 veces más Dios está insistiéndonos que nos preparemos para la segunda venida. Cristo viene pronto. Yo no sé si alguno está consciente de eso. Cristo viene pronto. Todas las señales que habló Jesús, todas se están cumpliendo, ya se cumplieron. Pero lamentablemente sé de que muchos no van a permanecer hasta el final. Muchos, ¿se acuerdan la parábola? 10 vírgenes, representa la iglesia. 10 que están esperando al novio, solo 5 se van con el novio, otros 5 se quedan. Así que, hermanos, el guardar la palabra es muy importante. No es para el que pretenda ser maestro, no es para el que pretenda, no sé, el púlpito, ser predicador o evangelista. La palabra de Dios es útil para tu vida, es útil para tu familia, es útil para tus hijos, para tus nietos. Va a cambiar tu vida para siempre si guardas la palabra de Dios. La hija de un gran evangelista, Billy Graham, luego de lo de la Torre Gemela, fue convocada a esos programas de televisión. Y la pregunta al cristiano en un momento así, ¿cuál es? ¿Dónde estaba Dios o por qué Dios permitió eso? ¿Por qué más de 2000 personas? ¿Por qué una tragedia tan grande, quizás la más grande de toda la historia? ¿Se acuerdan ustedes dónde estaban ese día? Fue impresionante. Y ella dijo, es curioso que nos preguntemos dónde está Dios. Cuando dejamos a Dios fuera de la escuela en Estados Unidos, se oraba antes de entrar a la escuela y se leía la Biblia, pero lo sacaron, dijeron, eso no sirve. Ahí tiene que haber igualdad religiosa, hay musulmanes, hay ateos, hay mormones, hay otros de otras religiones, así que no, para que ellos no se sientan mal, los sacamos. Y si nos preguntamos dónde está Dios, facilitamos el divorcio como si nada. Que las familias se dividan, se separen así nomás, y nos preguntamos dónde está Dios y sacamos a Dios del hogar. Y con fechas exactas, quienes promovieron las leyes, ella nombró quiénes fueron los protagonistas de que a los chicos no se los corrija más, porque se trauman. Quienes fueron los protagonistas de las leyes del aborto. Hace poquito, muy poquito, en varios estados ya se anuló esas leyes. Pero cuando una sociedad deja a Dios afuera, no nos podemos preguntar luego dónde está Dios o por qué suceden estas cosas, hermano. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué me pasan esto? Bueno, hermanos, es hora de traer a Dios a casa. ¿Cuántos dicen amén? Es hora de traer a Dios ahí a tu living, a tu sillón, a la mesa familiar. Que sea como el Salmo 112,
28 dice, tus hijos alrededor de la mesa como planta de olivos. Los hijos, ahí la familia leyendo las escrituras, estudiando la palabra. Porque el Salmo 127, el anterior, dice, porque en vano vela la guardia si Jehová no guarda la ciudad. En vano trabajan los edificadores. Hagas lo que hagas, hermanos, tu vida no sé a dónde irá a parar si no tienes a Dios. En vano es todo lo que hagas si no sientas tus bases en la palabra de Dios, si no estudiamos la palabra de Dios. Vienen continuamente a nuestra mente pensamientos de derrota, de fracaso, de muerte, de enfermedad, de pobreza, de ruina, de temor. ¿Y qué pasa si no tenés la palabra de Dios? ¿Qué pasa si no tenés la palabra de Dios? Amén, amén a esos pensamientos. Amén a esa enfermedad. Amén a eso que no voy a llegar a fin de mes. Amén a que no voy a llegar, no me va a alcanzar. No, cuando viene la palabra o el pensamiento o el diagnóstico en un cristiano lleno de la palabra de Dios, ¿qué pasa? No, lo rechazamos, tenemos fortaleza, podemos resistir al enemigo y podemos ver al enemigo huir de nosotros. ¿Cuántos experimentaron eso? Viene un diagnóstico, una situación a la familia, un diagnóstico sobre nuestros hijos. Como dije algunas veces, llorás porque tu cuerpo se conmueve al escuchar las malas noticias. Pero empezamos a declarar palabra, profetizamos la palabra, profetizamos vida, sanidad, propósito, etcétera, etcétera, etcétera. Y al rato esa tormenta desaparece porque teníamos la palabra de Dios en el corazón. Así que, hermano, no sea usted de los destruidos, no sea usted de los que caen, de los que retroceden. Seamos una iglesia que permanece, una iglesia firme. Quiero animar a toda la iglesia, hermanos. Cualquiera puede descargar la Biblia en su celular. Hay aplicaciones que tienen 20, 30 versiones en castellano. Si hablas inglés, también las podés. Si hablas alguna lengua indígena, también están ahí. Tienes que leer la Biblia en todo tiempo. Tienes que comprarte una Biblia. Decía lo de la aplicación, porque quizá alguno dirá, hoy no tengo. Algunas salen bastante caritas. Pero hay Biblias económicas, Biblia al alcance de cualquiera, Biblias que salen más económicas que una remera, que un jean, que una zapatilla, y va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. ¿Cuántos lo creen? La Biblia, la palabra de Dios va a cambiar tu vida. Así que, hermanos, yo le pido por favor como familia, los que tienen algún grupo de amigos de la iglesia, los que se juntan a matear, algún asado, lean la palabra, compartan la palabra. Si alguno tiene una duda, empiecen ahí a meditar en la palabra, estudien la palabra, compártanse la palabra unos a otros, porque la palabra de Dios actúa en el creyente. La palabra de Dios va a cambiar los corazones, la palabra de Dios va a transformar nuestra historia y nuestra vida para siempre. Así que, hermanos, seamos gente de la palabra, porque si está escrito es sí, es amén. Esas palabras se van a cumplir en nuestra vida. La palabra de Dios es fiel. Es fiel. Así que, iglesia, a leer la Biblia. Vamos a decir al que está al lado tuyo con amor. Vamos a leer la Biblia. Vamos a estudiar. Tenemos un privilegio muy grande en nuestra ciudad. Tenemos el Seminario Bíblico de Fe, que es un seminario muy prestigioso en el mundo. Lo tenemos aquí. Antes íbamos a estudiar a Rosario y era tan complicado, y lo logramos traer a Capitán Bermúdez. Hoy no lo tenemos nosotros porque no estamos alquilando, pero está en otra congregación. Tenemos la oportunidad de estudiar la palabra. Ahora ya la materia empezó, no podés, pero tenés tu Biblia. Lean la Biblia, empiecen con los evangelios, lean la Biblia, aprovechen el tiempo, aprovechen bien el tiempo, porque eso es lo que te conviene. Dije antes, siempre me cuesta redondear. Ayer estaba escuchando el testimonio de nuestro hermano Pablo. Que levante la mano, Pablo, allá atrás. ¿Alguien lo vio? Este lo conozco de Patovica. Yo recuerdo, estaba hablando con un nuevo y el nuevo vio entrar a Pablo
y se pegó un susto. Ese es Pablo. Dijo, el otro día lo vi caminar con armas en las manos. Adicto, etcétera, etcétera. La historia del otro día filmaron el testimonio, ya lo vamos a compartir. Terrible. Entró Pablo como todos ustedes a la iglesia. Creo que yo ese día ni lo saludé. Terminamos la reunión, cada uno a su casa. ¿Cómo hizo Pablo para resistir la tentación de las drogas y todo lo que tenía? ¿Qué hiciste, Pablo? ¿Escucharon todos? No tenemos una granja, no teníamos profesionales, no teníamos psicólogos, no teníamos médicos, no teníamos otro que con la historia de él lo pudiera ayudar. ¿Qué hizo Pablo? Leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. A veces a mí se me olvida un versículo, miro a Pablo y Pablo me dice, ahí está, lee la Biblia. Hermanos, la palabra de Dios va a cambiarte, Señor. Solamente se pongan en pie lo que dicen, yo voy a ser un hombre de la palabra. Yo voy a ser una mujer, un joven, aunque no te dé ganas, aunque no lo puedas, aunque no tengas unas ganas grandes hoy de decir yo voy a leer un rato la Biblia, pero toma el compromiso hoy. Resiste a los deseos de la carne. Resiste ahí a estar frente al celular, a las redes sociales. Resiste ese deseo de ver la serie, de continuar con el siguiente capítulo, para dedicar unos minutos, media hora, una hora o más a leer la palabra de Dios. Vaya con una actitud reverente, vas a oír el consejo del Dios Todopoderoso, un consejo que te va a bendecir, alegrar, que te va a prosperar, que va a hacer de ti un hombre exitoso. El consejo de Dios que va a arder en tu corazón, que va a limpiar tu corazón. Cuántos reproches quizás, cuántas quejas de la familia o el cónyuge, los hijos, cuántos que ya ni tienen esperanza. Estoy seguro que el Señor va a cambiar tu vida, va a cambiar tu corazón. Señor, hoy nos volvemos a ti. Vamos toda la iglesia. Señor, hoy volvemos nuestra familia a ti. Hoy volvemos nuestra finanza, nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra vida integral a ti. Para que nos hables, para que nos dirijas, para que nos enseñes, para que nos instruyas en el camino correcto. Que desde hoy en adelante ya no andemos más en oscuridad. Que desde este día ya no andemos en tinieblas, ya no andemos tropezando de mal en peor. Desde hoy nos vaya bien. Espíritu Santo, háblanos. Vamos, levanta tus manos y dile, Señor, háblame. Que tus palabras, así como fueron sopladas al corazón, al espíritu de los profetas, así como habló a nuestro Señor Jesucristo, así como habló al apóstol Pablo, háblanos. Enséñanos aún cosas que a nuestro entendimiento son difíciles. Señor, levanta en medio de esta iglesia, de esta congregación, a gente entendida en la palabra, a gente que conozca la palabra, a gente apasionada por la palabra, a gente que consume la palabra con deseos, con hambre. Señor, bendice a aquellos que leen la palabra. Señor, las promesas aquí escritas, Señor, pasen a ser una realidad en la historia de estos. Las promesas que son sí, amén, se cumplan en cada familia aquí representada. Señor, que tus palabras, Señor, que son vida para nosotros, den vida a esos huesos secos. Den vida a esos que han muerto espiritualmente, aún a aquellos que se han desviado de la palabra, aquellos que quizás hoy no estén tan convencidos que tu palabra, Señor, esté obrando. Tu palabra corrija el corazón, tu palabra nos limpie, tu palabra nos alimente, nos bendiga. Señor, bendícenos con tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Señor, hacemos un voto hoy contigo. Señor, la vamos a obedecer. Vamos a guardar tu palabra. Te vamos a obedecer. Te vamos a obedecer. Corintios 3:16 dice: la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Dios more en abundancia. Quizás hoy escasea. Quizás hoy no la entiende, no la comprende, no tienes versículos de memoria en tu cabeza, en tu mente. Pero el Señor, ayúdame, yo quiero ser de esos que la palabra abunda. Que la palabra abunda. Por tus mandamientos correremos. Señor, te obedeceremos. Señor, oro para que toda la tierra, todo este Capitán Bermúdez y este cordón industrial vean tu bendición sobre los que guardan tu palabra. Señor, este sea el tiempo en el que aquellos que van a la palabra se vuelvan muy fructíferos. Tu palabra produzca frutos abundantes en la vida de cada uno, en la familia de cada uno, en las finanzas de cada uno. Bendícenos en el nombre de Jesús. Señor, Sí, amén. bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Vamos, hermanos, su palabra no cambia. Sí, Su palabra se va a cumplir. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Vamos, vamos, toda la iglesia. Sí, amén. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Es tu palabra, Señor, que me da la fuerza cuando tengo miedo. Es tu palabra, Señor, la que me levanta cuando estoy desanimado. Es tu palabra, Señor, la que me da el poder para vencer a mis enemigos. Es tu palabra, Señor, que alimenta mi fe para ir a grandes conquistas. Es tu palabra, Señor, la que transforma vidas. Es tu palabra la que me hace libre y me da la victoria sobre el tentador. Es tu palabra viva, Señor. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí Se caen los argumentos. Sí, amén. Sí, amén. Lo que el Señor te habló, palabra nunca cambia. lo que Él te dijo, Hay dos o tres, allí te vas a mover. se cumplirá. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Una vez más. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay
personas aquí que tienen miedo a lo que viene. Tienen miedo a lo que va a suceder en los próximos días, los próximos años. Pero es la palabra de Dios la que te va a sostener y que la que va a disipar todo temor, porque dice su palabra que a los justos nos va a ir bien, porque dice su palabra que el Espíritu Santo nos lleva siempre de triunfo en triunfo, porque dice su palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que abunde la palabra de Dios en tu corazón. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más. Él va a hacer mucho más de lo que estás esperando. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer ahí atrás, Él va a hacer mucho más. Imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. ¿Estás listo para recibir mucho más? Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Ahí en las casas se van a juntar a leer la palabra. Sí, amén. Y el Señor se va a mover. Mientras lean la Biblia juntos, el Señor se va a mover con poder, con poder, con poder. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Los esposos se van a juntar en sus casas y van a leer la palabra. Y el fuego de Dios se va a encender en sus corazones. Las familias, los que están enfermos, mientras lean la palabra, van a ser sanados. Los que están cautivos, mientras leen la palabra, vas a ser liberado. Porque la palabra de Dios tiene poder para corregir, tiene poder para redarguir. La palabra de Dios tiene poder para dar vida, porque las palabras de Dios son espíritu y son vida. Así que la muerte retrocede, la oscuridad retrocede, la enfermedad retrocede. Cuando leo la palabra de Dios, se mueve Él. Sí, amén. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Sí, amén. Tu palabra
que el que medita en la ley del Señor, ella será su delicia y meditará de día y de noche. Yo quiero decirte y anunciarte cómo va a ser tu vida. Levanta tu mano y tómalo porque es palabra de Dios. Los que meditan en las Escrituras, tu vida, tu matrimonio, tus hijos serán como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, prosperará, prosperará. Si estás en deuda, si hay escasez, todo lo que hagas vas a hacer mucho más de lo que pueda. Te anuncio una vida fructífera, una vida fructífera en el Señor. Si lees la Biblia, vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer vienen mucho frutos. más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. vas a hacer Mucho más de lo que pueda imaginar. Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar. Sí, amén. si creemos. Tu palabra nunca cambia. Donde hay dos o tres, allí te vas a mover. Te vas a mover, allí te vas a mover. Dale un fuerte aplauso. Amén. Dale un fuerte aplauso.